Hola, bienvenido a este video relacionado con la descripción y análisis de cargos por competencias en las organizaciones, fruto de nuestro aprendizaje y nuestra experiencia elaborando y diseñando manuales de funciones de cargos por competencias en diferentes organizaciones. Recuerda que en la descripción de este video abajo están alguna información o materiales que podrían serte de utilidad, material de consulta. Comenzamos. Primero, es importante hacer referencia a que el análisis y la descripción de cargos por competencias sigue unos pasos que no deben faltar. Lo primero es la construcción del mapa funcional de toda la organización. Es importante que se define el mapa. El mapa es una sesión y sensibilización con todas las direcciones, gerencias y facturas e incluso coordinadores. Hay al menos un taller de mapa funcional solo con digamos, con la cúpula organizacional. Después viene el diseño del diccionario de competencias definitivo. Cuando ya se tienen los mapas funcionales que se han realizado tanto con las autoridades principales de la organización y luego área por área, gerencia por gerencia, se redactan las competencias de la organización con sus respectivos niveles de dominio. Esto lleva también algunos talleres de validación con grupos de expertos o grupos de técnicos. Luego se emigran las funciones del mapa funcional a los descriptores de cargos, tomando en cuenta que en el mapa funcional se hace para toda la organización y para cada área. Entonces, a la hora de trasladar estas funciones a los puestos hay que tener cuidado de que sean las que correspondan y que no se repitan. Luego viene la valoración de las competencias del descriptor de cargos. Esto es un comité quien selecciona los niveles de dominio por cargo. Y luego se validan los descriptores de cargos. Esto se hace con las jefaturas, con las personas ocupantes de las plazas, con las autoridades, con grupos de expertos. En términos generales, este es el proceso de análisis y descripción de cargos por competencias. Documentos que tú necesitas tener a la mano cuando haces esta tarea es primero el organigrama oficial de la organización, luego el inventario oficial de cargos de la institución. Nosotros hemos visto que casi siempre ese inventario no siempre se tiene del todo claro. La mayor parte de las ocasiones hay que revisarlo, hay que depurarlo. ¿Cuál es el inventario real de los cargos con los que cuenta la institución y cuántas personas hay ocupando cada cargo? Ese inventario hay que hacerlo. Luego, crear el manual de organización actual de la institución. El manual de organización es el que tiene que ver con el organigrama oficial. Luego, el manual de descripción de cargos actual, que es a lo que nos estamos refiriendo en este video. Luego, el reglamento interno institucional es algo que hay que tener y otra documentación con la que cuente la institución. El manual de cargos sería el actual, no el que vamos a construir a partir de este proceso que estamos diseñando acá. La primera fase es la de preparación, seleccionar a los integrantes, realizar la convocatoria, conformar el grupo de expertos, que sería grupos focales, acordar las pautas de funcionamiento, preparar al grupo y fijar en conjunto el alcance del análisis a efectuar. Luego viene la identificación del mapa funcional y facilitar la identificación de unidades y elementos y su redacción. Luego viene la descripción propiamente de los cargos, de unidades y elementos de competencia, que también se identifica como estandarización o desarrollo de estándares de competencia. Y por último, la validación, que es una amplia tarea de consulta con grupos de expertos, con jefaturas, incluso con personal externo a la organización con la cual se pueda consultar o preguntar sobre las acciones o las actividades o las funciones descritas en el mapa funcional que se haya trabajado. El mapa funcional es un método de análisis de las ocupaciones productivas mediante el cual se describen y caracterizan las funciones inherentes a cada una de ellas, su estructura y las competencias laborales asociadas. Déjame decirte que el mapa funcional es una metodología realmente fantástica para describir puestos por competencias. Vale la pena que la implementes en tu organización.
Es un método deductivo que parte del propósito de la empresa. Viene casi que desde la misión, se podría decir, desagregando de manera sucesiva las funciones que se deben realizar. Se centra en resultados, no se centra en procesos, no se centra en actividades, se centra más bien en logros o en resultados que se realizan. Se grafica como un árbol y es lo que está acá, es el árbol. Partimos de la misión organizacional. De la misión organizacional vienen las ramas que son, viene primero el tronco, que es el propósito clave. Luego las ramas, que son las funciones. Luego las ramas tienen sus tallos, que son las unidades de competencia. Y el equivalente a las hojas del árbol vienen siendo los elementos de competencia. Estamos hablando de 5 componentes: misión organizacional, propósito clave, funciones, unidades de competencia y elementos de competencia. ¿De qué se trata cada una? La misión, que es la primera que mencionábamos, es la misión organizacional. Esa ya está en el pensamiento filosófico de tu organización. Vamos a partir del propósito clave. El propósito clave es la macrofunción por área organizativa. Hay que ser concreto y no adornar la definición. Siempre tiene una estructura de verbo, objeto y condición. Y a partir de este propósito clave, lo que hay que preguntarse es, ¿qué hay que hacer para que esto se logre? Cuando te preguntas eso y le das una respuesta a qué hay que hacer para que esto se logre, ahí vienen las funciones principales. Entonces, después del propósito clave, ¿qué hay que hacer para que el propósito clave se logre? Son estas funciones. Estos son logros por su área. Hay que discutir con el grupo las alternativas. Tiene la misma estructura de verbo, objeto y condición. Y a partir de la misma hay que preguntarse qué hay que hacer para que esto se logre. Cuando te preguntas qué hay que hacer para que cada función se logre, vienen las unidades de competencia, que ya son logros más o menos por cargo, tareas orientadas a logros. No incluir adjetivos, calificativos ni consideraciones valorativas. Siempre lleva verbo, objeto y condición. Y lo mismo, hay que preguntarse qué hay que hacer para que esto se logre, y esto nos lleva a elementos de competencia. Los elementos de competencia ya son logros por cargo, tareas orientadas a logros. Tiene una estructura de verbo, objeto y condición también. Y lo mismo, hay que preguntarse qué hay que hacer para que esto se logre, y los elementos de competencia sí se pueden desglosar en otros elementos de competencia. Los elementos de competencia es con lo que se termina. El desglose llega a su fin cuando la respuesta se refiere a una función, fíjate bien, a una función que puede ser realizada por una persona de manera autónoma. Cuando ya esta acción puede ser realizada por una persona de manera autónoma, sin requerir de otros cargos o áreas, entonces estamos al nivel final de el análisis funcional o del árbol funcional. Ya llegamos a las hojas, al equivalente a los tallos y hojas de ese árbol. ¿Cuáles son los lineamientos para construir el árbol? Por regla general, cuando se está describiendo un cargo gerencial o directivo, las funciones principales de dicho cargo suelen ser equivalentes a los propósitos clave de los puestos de cada uno de los colaboradores. Suele ser así. Esta no es una regla, pero suele ser así. Esto, por una parte, facilita el proceso, pero más importante aún, permite un mapeo, no solo al interior de un mismo descriptor, sino intercargos a nivel de toda la organización. Siempre hay que poner una condición. La condición normalmente comienza diciendo algo así como de acuerdo a o según tal documento, como lo establece tal parámetro, etc. Siempre las condiciones son parámetros o criterios. Los niveles de desagregación varían y están relacionados con el alcance o amplitud del campo a analizar. Si una función se desglosa, se debe desglosar en al menos 2 unidades. Una función no se puede desglosar en una unidad, no sería desglose. Una función se desglosa en 2 o más unidades. Lo mismo, una unidad se desglosa en 2 o más elementos, no en un solo elemento de competencia. Las funciones no deben repetirse en el mapa funcional. Si esto ocurriera, deberá revisarse cómo se ha llevado a cabo el desglose. No podemos repetir funciones. En algunos casos puede ocurrir que ciertas unidades no incluyan la condición, pues se ha considerado que el tipo de función no necesita de especificaciones suplementarias. En general, es mejor incluir la condición, aunque puede haber excepciones, como lo dice acá. Ahora, es importante seleccionar muy bien el verbo. El verbo, cuando se pone una función, no conviene que sea un verbo muy etéreo, muy que no sea concreto. Tiene que ser un verbo que se pueda operativizar.
Si una función no se realiza directamente, pero se está a cargo, debe incluirse. Por ejemplo, un jefe de contabilidad que él no hace las conciliaciones bancarias, sin embargo, sí conviene que en sus funciones aparezcan las conciliaciones bancarias, porque aunque no las realiza él, sino que las realiza uno de sus auxiliares contables, pero la revisa y depende de él el resultado. Entonces, es importante incluirla. El verbo cambiará, el verbo no será elaborarla, sino que el verbo será validarla, validar las conciliaciones bancarias. El descriptor debe reflejar el deber ser, no necesariamente siempre corresponde a lo que el puesto hace actualmente. Cuando se están describiendo puestos, hay una tendencia a escribir lo que se hace actualmente, pero en realidad, cuando se están describiendo puestos, se debe pensar en el futuro, no tanto en el pasado. No en el cómo ha sido, sino que el cómo debe ser, el cómo será de aquí en adelante. Las funciones adicionales que un ocupante realiza, no especificadas en el descriptor de su cargo, deben incluirse en memorándum al expediente o memorándum a la gerencia, por unidad o departamento. Las funciones no corresponden a tareas descritas en un manual de procedimientos. No vayamos a caer en la trampa de poner los pasos que debe realizar un puesto. Eso es parte de un manual de procedimientos, de un manual donde se describen pasos, un flujograma de procesos. Un descriptor de cargos no es un manual de procedimientos, sino que es un descriptor de las funciones, de los logros que realiza el puesto. Y en este sentido nos encontramos con puestos tipo. Casi siempre hay puestos tipo en las organizaciones. Por ejemplo, las secretarias. La secretaria normalmente no se realiza un descriptor de cargo para la secretaria de finanzas, otro para la secretaria de administración, otro para la secretaria de producción, sino que más bien el cargo de secretaria es un puesto tipo. Las funciones son las mismas, aunque aplicadas a diferentes áreas de trabajo. Lo mismo corresponde, por ejemplo, a ciertos auxiliares, algunos auxiliares contables, algunos puestos que pueden ser tipo también son algunos auxiliares en informática, entre otros. Cuando se requieren los mismos perfiles profesionales, estamos hablando de un puesto tipo. Cuando las funciones del mismo perfil pueden distribuirse al interior de una misma área entre diferentes ocupantes, también estamos hablando de un puesto tipo. Cuando en alguna eventualidad puede sustituirse mutuamente, también estamos hablando de un puesto tipo. Que un auxiliar contable pueda sustituir ante una emergencia a otro auxiliar contable significa que los dos pueden tener el mismo descriptor en un puesto tipo. Deben quedar en la misma banda salarial también. A veces se cae en hacer diferentes descriptores porque tienen diferentes salarios, pero aunque tengan diferentes salarios, pueden ocupar el mismo cargo. Obviamente van a formar parte de la misma banda salarial, aunque no de los mismos niveles salariales. Eso es algo que lo veremos en su momento en la parte relacionada con tabuladores salariales. Cuando se describe un cargo por competencias, no se ponen tareas, como ven aquí. Aquí están tareas, sino que se describen logros, acciones, resultados que la persona tendrá. Administrar los procesos, dirigir procesos, diagnosticar y controlar los programas de mejora del clima organizacional, por ejemplo. Son ejemplos de algunas funciones, ya por competencias. Esto funciona como un árbol. Aquí lo vamos a ver un poquito el árbol de manera horizontal, un árbol acostado. Entonces tenemos primero siempre el propósito clave, luego la función principal, las subfunciones que son las unidades de competencia y luego los elementos de competencia que son ya funciones individuales. Así es como queda un mapa funcional. Así es como queda un mapa funcional también ya en un descriptor de puestos individual. Recordando que el mapa funcional es para toda la organización. Pero cuando se traslada ese mapa funcional general de la organización a un descriptor, queda también con esta estructura, con esta misma ramificación. Los estándares de competencia son criterios de desempeño, evidencia. Siempre es importante en un descriptor de puesto, cuando se va a trabajar estándares de desempeño o estándares de competencia, identificar criterios de desempeño y evidencias requeridas, resultados,
evidencias de producto que son tangibles, evidencias de conocimiento y comprensión, campo de aplicación, guía para la evaluación, un resultado y un enunciado evaluativo que demuestra el desempeño del trabajador y, por tanto, su competencia. Un descriptor de cargo, entonces, debe contener estos estándares de competencia. Aquí te muestro un modelo de descripción y análisis de cargo. Aquí tiene, por ejemplo, son estos los componentes que no deben de faltar. Las generales, el análisis funcional del cargo, las relaciones de trabajo, los requisitos del cargo y las competencias requeridas. En algunas organizaciones se les agregan otros elementos, pero estos 5 que te estoy mostrando son como los básicos, los más generales que nunca deben de faltar. Se ubica el puesto en el área organizativa. Primero describes el cargo, el área organizativa. Luego, a quién le reporta y a quién supervisa. Esa es la primera parte. En la segunda parte viene todo el mapa funcional, donde describes las funciones, las unidades de competencia y los elementos de competencia. Nota que no todas las funciones se desglosan. Un modelo similar a este lo vas a poder ver en los archivos que están en la descripción de este video. Aquí vienen otras funciones con sus unidades de competencia y con sus elementos de competencia. Aquí vienen las otras que son las finales. Luego vienen las relaciones de trabajo, con quienes se relaciona el puesto a nivel interno y cada cuánto se relaciona con ellos. Con quienes se relaciona a nivel externo y cada cuánto se relaciona con ellos. Luego los requisitos del cargo, cuál es la educación formal, la experiencia previa, las condiciones adicionales que se requieren para un cargo. Y por último, las competencias conductuales requeridas. Aquí se han puesto 3, aunque algunos descriptores tienen más de 3. Y se pone el nivel A, B, A en este caso. Todo esto está en el video relacionado con gestión del talento humano por competencias, donde se explica todo lo relacionado con el modelo de competencias y sus niveles de dominio. Y con esto pues tenemos ya un esbozo general de cómo hacer descriptores de cargo bajo el modelo de competencias mediante la metodología de mapa funcional, que es fantástica. Nosotros tenemos ya algunos años de estarla realizando con esta metodología. Para las organizaciones es bien recibida. Tiene muchas ventajas porque es mucho más objetiva. No es un descriptor de cargos tradicional donde viene un listado de sus funciones, sino que más bien es un mapa donde viene establecido cuáles son las funciones principales, las funciones secundarias, unidades de competencia, elementos de competencia y los niveles de dominio de las competencias conductuales. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en este video, en este proceso, y te deseo el mayor de los éxitos diseñando tus descriptores de puesto por competencias en tu organización. Hasta pronto.